La jornada 20 ha dejado sorpresas y es por eso que hoy te traigo mis compras y ventas fantasy tras la jornada 20 para revalorizar nuestro equipo y seguir consiguiendo buenos jugadores. A falta de un partido para que acabe esta jornada 20, ya os traigo por aquí mis compras y ventas fantasy obligatorias tras la misma jornada. Para ello iremos equipo a equipo analizando los jugadores que debemos comprar y cuáles debemos vender, por cuánto precio y lo que debemos pujar en ellos en los mercados fantasy. Para empezar, vamos con el Español, que fue el primer equipo de la jornada en disputar su partido frente al Girona en casa. La verdad que no hubo muy buenas puntuaciones, la verdad que el único que se salvó fue Calero. Entonces aquí tenemos dos jugadores que son bastante importantes para el equipo y debemos saber qué hacer con ellos, que son Carlos Romero y Edo Expósito. Como podemos ver, Carlos Romero está revalorizándose medio millón al día, lo que es una buena revalorización si tenemos en cuenta su precio. Y Edo Expósito, sin embargo, está empezando a caer en los mercados. Para ello, lo que deberemos hacer será comprar a Carlos Romero. Yo pagaría incluso unos más 7, más 8 millones fácilmente, ya que es uno de los mejores jugadores fantasy de la temporada en la defensa. Y por el expósito, yo la verdad, lo podría aguantar en la jornada frente al Valencia, sabiendo que tiene buen calendario, como podemos ver, se enfrentan al Valencia y luego al Alavés. Pero yo lo podemos aguantar, pero yo lo vendería. Está empezando a caer, tiene un valor muy alto y siendo un jugador del Español puede caer mucho más en los mercados fantasy. Seguimos con el siguiente equipo que es el Girona. La verdad, un equipo que dio la sorpresa en Cornellá y donde tenemos muy buenas puntuaciones. Como podemos ver, también tienen un gran calendario, se enfrentan al Getafe, al Oviedo y al Sevilla, cosa que comentamos en nuestro anterior vídeo. Para empezar, podemos ver aquí muy buenas puntuaciones. Mucha gente rozando el doble dígito, como Alex Moreno, Gazzaniga, Arnau, Lemar, Brian Hill, o incluso llegando a ese doble dígito como Blind, Rincón y Banat, con esos dos goles que le dieron la victoria a su equipo. Entonces, varias cosas que comentar por parte del Girona. La verdad que no hay ninguno que tenga un valor muy alto en los mercados, pero ya sabemos que son muy buenos chollos para apostar por ellos y tenerlos en nuestro equipo. Como podemos ver, Arnau Martínez se perderá la siguiente jornada por acumulación de tarjetas amarillas. Entonces, la verdad que aquí predicen que jugará Bitzel, yo también creo que jugará Bitzel. Podemos ver que Víctor Rey se está revalorizando, Alex Moreno también, Ivana también un poco, pero ya como vemos son todos chollos. La verdad que aquí yo voy a recomendar varias cosas. Primero, la venta de Gazzaniga, porque acaba de hacerse oficial, bueno, no oficial, pero lo ha dicho Fabrizio Romano, que Ter Stegen va a fichar por el Girona. Por lo tanto, Gazzaniga le queda poco tiempo en la titularidad de la portería del Girona y Ter Stegen reemplazará su sitio. Entonces, vamos primero con Víctor Reis, uno de los mejores defensas, está en una muy buena racha y la verdad tiene un muy buen calendario para darnos muy buenas puntuaciones. Yo pagaría incluso hasta 7, 8 millones fácilmente en los mercados fantasy por él. Seguimos con Blind, que la verdad que está empezando a volver a ser el jugador que vimos hace 2, 3 temporadas y yo pagaría eso, 2 millones, 3 millones más de lo que cuesta ahora. Alex Moreno lo mismo que con Blind, no pagaría mucho porque ya sabemos que esta gente es muy regular. Luego podemos ir con Lemar, siendo un chollo podemos pagar eso, 2, 3 millones también. Iván Martín, más de lo mismo, podemos llegar a pagar 5 millones, 6 millones máximo. Y vamos con uno de los mejores jugadores del Girona actualmente, sin ninguna duda, que es Banat. Cuesta 3 millones y yo la verdad que sin pensármelo podía llegar a pagar hasta esos 10 millones en ligas muy competitivas. Se enfrenta al Getafe, un equipo que fuera de casa le cuesta mucho, y al Oviedo, otro equipo que suele encajar. Y Banat puede ser el hombre que nos dé esos goles que necesitamos para remontar nuestras ligas fantasies. Seguimos con uno de los mejores equipos de la liga, que es el Real Madrid. Pese a su mal nivel de juego, están consiguiendo sacar puntos e ir acercándose al Fútbol Club Barcelona tras la derrota de ayer frente a la Real Sociedad. Empezamos, tenemos muchas cosas que comentar, vamos a revisar primero las puntuaciones y tenemos Courtois con ese doble dígito gracias a la portería cero, Valverde un 8, muy sólido, Asencio para mí el hombre del partido, fue el que mejor jugó frente al Levante y la verdad que esos 16 puntos, el que lo tuviese los ha disfrutado un montón. Seguimos con Hausen, 8 puntos. Le cambiaron justo en el minuto 60, perfecto para la portería cero. Vamos con Álvaro Carreras, 10 puntazos. Muy buena puntuación para que siga revalorizándose tras el 14 que consiguió en la jornada adelantada.
y por ello está subiendo mucho en los mercados. Vamos con Bellingham, un 7. A pesar de que no hizo un gran partido, no metió ni asistió, la verdad que es un jugador muy estadístico y siempre consigue ese 7. Y como no, Mbappé, el mejor jugador del Madrid con esos 14 puntos, que la verdad que es una estrella fantasy, pero vamos, al nivel de Lamine Yamal. Y vamos con otra sorpresa del que todo el mundo estaba hablando de que era venta obligatoria, que es Arda Güler. Salió en el descanso y revolucionó el estado de forma del Real Madrid. Gracias a él consiguieron empezar a jugar bien y ganaron el partido, para mí, gracias a su actuación. Consiguió esa asistencia y para mí ya podemos empezar a comprarlo e intentar especular si jugará él o Camavinga frente al Villarreal. Entonces, vamos a ver lo que pagamos por cada uno. Para empezar, vamos con Courtois. Para mí, si fichas a Courtois, hay que intentar quedárselo, sí o sí. Entonces, si lo fichas ahora, yo puedo pagar incluso hasta unos 60 millones y a partir de ahí subirle cláusula. ¿A cuánto le podemos subir? Yo creo que le puedo subir a unos 70, 75 millones fácilmente para asegurarlo y tener a uno de los mejores porteros para todo lo que resta de temporada. Seguimos con Valverde. Como podéis ver, es una locura lo que está subiendo. Creo que llegó a tocar ahí los 70 millones, no se estaba encontrando mucho y a partir de ahí ha pegado un subidón y ya está casi en los 100 millones. Subiendo 2 millones al día, para mí es una de las compras obligatorias tras la jornada 20 y podemos llegar a pagar incluso 115, 120 millones sin ningún tipo de problema, ya que con oferta máxima recuperaremos su valor sí o sí y además, como podemos ver, el Madrid, la verdad que contra el Villarreal tiene una jornada complicada, pero luego en casa contra el Rayo y fuera de casa contra el Valencia, Valverde puede ser el hombre que nos dé buenos puntos. Seguimos con Asensio, un jugador que se está sentando en la defensa blanca y para mí, si vale 10 millones, creo que ya lo dije en un anterior vídeo, podemos pagar por un central del Madrid fácilmente 20 millones, 25 millones, para asegurar un jugador que nos va a jugar cada jornada y además, pues si suena la flauta, podemos llevarnos un gol de cabeza como el que hizo esta jornada. Seguimos con Hausen, un jugador que no venía nada bien, pero que al principio de temporada yo recuerdo que estuvo en unos 100-110 millones. Entonces, si el jugador vuelve a coger ese buen nivel que tuvo al principio de temporada y consigue mantener una racha de porterías a cero, de buenas estadísticas, la verdad que es una compra obligatoria. Yo pagaría más 5, más 6, más 7 millones para empezar a especular con su posible buen rendimiento a futuro. Seguimos con Álvaro Carreras, otro jugadorazo que tenemos que intentar tener en nuestros equipos. Vale 86 millones y medio. Está subiendo 1,24 al día. La verdad que para mí es una compra, no tanto como la de Valverde, porque Valverde está a otro nivel para mí, pero podemos llegar a pagar incluso los 100 millones por Álvaro Carreras e intentar asegurar un defensa muy bueno para lo que resta temporada. Seguimos con Arda Güler, vale 70 millones y ya está subiendo 1,3 millones al día. La verdad que venía en una mala racha, pero con esta jornada ha conseguido volver a su estado de forma que tuvo al principio de temporada en el que él y Mbappé eran las piezas clave de este Real Madrid. Vamos con Vinicius, un jugador que no tuvo muy buena puntuación, pero la verdad la gente sigue confiando en él y si Vinicius consigue hacer un buen partido como hizo frente al Barça en la final de la Supercopa, es obligatorio tenerlo en nuestros equipos. Yo pagaría incluso 120, 125 millones por él, ya que es más o menos su oferta máxima, pero no pagaría más, ya que me parece que hay muchos mejores jugadores por el precio de Vinicius en la Liga Fantasy. Seguimos con Bellingham. La verdad que muchos de vosotros lo tendréis protegido, así que para mí no se puede vender si lo tenéis protegido. Y para comprarlo, lo mismo que Vinicius, por una oferta máxima. Podemos llegar a pagar 135, 140 millones por él, pero no más, ya que si no perderemos dinero, a no ser que lo queráis comprar para protegerlo, que ahí sí que podéis llegar a pagar incluso los 140, 145 y a partir de ahí subirle cláusula y poder ponérsela fácilmente en 190, 200 millones para tenerlo asegurado para próximas jornadas. Vamos con Rodrigo, un jugador que venía al alza, no ha conseguido estar a la altura en esta jornada frente al Levante, por lo que está empezando a caer un poquito en los mercados fantasy. Yo, si lo tuviese, lo aguantaría, ya que es un jugador que tiene bastante buenas jornadas, como vimos, tuvo un doble 19 en 2 jornadas seguidas, entonces yo me lo intentaría quedar. Si estamos muy mal de dinero, sí que lo podemos vender e ir a por otros jugadores por ese mismo valor. Y con Mbappé, ¿qué decir de él? Su cláusula debe estar ya en unos 450, 500 millones fácilmente, así que el que lo pueda comprar por menos de eso, yo lo compraría sí o sí y lo aseguraría para nuestros equipos.
Vamos con el siguiente partido de la jornada 20 que enfrentó al Mallorca y al Athletic Club. Vamos con el Mallorca. La verdad que no tiene una buena jornada frente al Atlético de Madrid, pero ya vimos que dio la sorpresa frente al Athletic Club en un partido que era obligatorio para Yago Arrasate, para que no le echasen de su puesto. Entonces, como podemos ver, tenemos Leo Román volviendo a ser ese portero que pese a encajar muchos goles, participa mucho y nos da muy buenas puntuaciones. Sergi Darder, ese jugador que vimos en el Español, con asistencias, con mucha intervención en el juego, con grandes pases, grandes jugadas. La verdad que hay que ir a por él y veremos ahora cuánto pagamos por él. Y luego, el jugador de la jornada para mí, sin ninguna duda, que es Murici. 3 goles y aun fallando un penalti te hace 18 puntazos. Se podría haber ido con 4 goles y ser una auténtica locura. El que lo tuviese lo habrá disfrutado y ahora vemos qué podemos llegar a pagar por él. Vamos con los valores. Para empezar, Leo Román es un chollo como portero. Podemos pagar fácilmente 10 millones para asegurarlo, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, con algún chollo de otro equipo. Seguimos con Sergi Darder. Vale, esos casi 10 millones. Para mí se pueden llegar a pagar 15, 14. La verdad que tiene una mala jornada. Luego justo contra el Atlético de Madrid, pero luego se enfrenta al Sevilla en casa, un equipo que viene muy mal y ahí Sergi Darder puede ser decisivo. Y luego vamos con el Pirata, un jugadorazo esta temporada que está a un nivel brutal y no para de meter jornada tras jornada. Y encima ahora te hace un hat-trick. Está subiendo 1,15 millones al día, valiendo 36 millones. Para mí podemos llegar a pagar ese más 10, más 12, incluso más 15 en ligas muy competitivas para hacernos con los servicios del Pirata y mejorar nuestro equipo fantasy. Seguimos con el Athletic Club. Vamos con un equipo que no está jugando nada bien esta temporada, pero que tiene un partido que debería ganar en el Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla, un Sevilla que viene mal, que no encuentra su estilo de juego y no sabe muy bien cómo afrontar las siguientes jornadas. Para ello vamos con las puntuaciones del Athletic Club. Para empezar, vemos Unai Simón con ese penalti parado, haciendo un 11, que la verdad, después de la Supercopa, que ha dado un mal nivel en la Supercopa para mí, vuelve a esas buenas puntuaciones y es un portero que podemos intentar asegurar, pero a mí no me gustan. Yo creo que hay muchas mejores opciones, sobre todo por su precio. Luego tenemos a Unai Gómez con ese gol y esa asistencia con un 9, un chollo fantasy para las próximas jornadas, pero yo no me animaría mucho con él. Luego Nico Williams, que con un gol consigue un 8. La verdad no es muy buena puntuación, pero ya podemos empezar a ver otra racha de estas de Nico Williams, que a la que empieza a meter no para de aumentar su nivel y debemos tenerlo en nuestros equipos. Y luego Guruceta, que aun haciendo roja te hace un 6 por esa asistencia que consiguió dar. La verdad, un jugador que estaba jugando bastante, pero hay que ver qué pasa después de la vuelta tras su suspensión por esa roja y veremos cómo actúa el equipo. Vamos a ver los valores. Para empezar, tenemos a prácticamente todo el mundo bajando, menos Nico Williams, que para mí es la única compra obligatoria del Athletic Club. Vale 70 millones, subiendo a 240. Puede llegar a subir un poquito más, se puede llegar a poner en 500 cada al día fácilmente. Así que yo puedo llegar a plantearme pagar más 7, más 8, más 9, como mucho más 10 para hacerme con sus servicios e intentar disfrutarlo las próximas jornadas. Y los demás, para mí, la verdad que es muy complicado tener que apostar por alguien del Athletic Club, ya que no me parece que estén dando el nivel que solían dar temporadas anteriores, así que yo no iría a por ninguno más del Athletic Club. Seguimos con otro partido de goles que enfrentó al Osasuna contra el Real Oviedo. Empezamos por el equipo local. Tenemos unos auténticos jugadorazos con muy buenas apuestas para esta jornada y la verdad que veremos lo que consiguieron hacer. Empezamos con Javi Galán, uno de los mejores chollos de la liga en este tramo de temporada. Seguimos con Moy Gómez, la verdad que su titularidad sorprendió a algunos y consiguió hacer un 6. Seguimos con Víctor Muñoz, ese gol en los últimos minutos que consiguió regalarle una muy buena puntuación a aquellos que lo tenían. Rubén García, que con esos 13 balones centrados consiguió 9 puntazos. Y Budimir, que está a un gran nivel en este tramo de temporada, con 2 goles, consiguió esos 14 puntos. Y cómo no, hablar de la vuelta de Boyomo con 8 puntos y esa asistencia, que la verdad que hay que empezar a fijarse en él, ya que Catena, por ejemplo, va a ser baja en el próximo partido.
Vamos a ver los valores de mercado y empezar a hablar de cuánto hay que pagar por cada uno. Empezamos con Boyomo, vale 8 millones. Es un jugador que casi siempre rinde. A mí me suele gustar más Catena en temas estadísticos, pero Boyomo es una gran opción. Yo pagaría hasta un más 3, más 4, más 5 millones por Boyomo, no más, no me precipitaría tanto con el jugador africano. Seguimos con Javi Galán, uno de los chollos de esta temporada. Para mí, valiendo 1,5 millones, hay gente que en mi liga, por ejemplo, lo tiene protegido en 8 millones, yo puedo llegar a pagar incluso 10 millones por él fácilmente. Seguimos con Aimar Oroz, que salió ahí con una pequeña lesión en los últimos minutos, así que hay que ver qué podemos hacer con él. Yo la verdad que no le quiero actualmente en mi equipo, además con un calendario bastante complicado para los Asuna, jugando varios partidos fuera de casa y sobre todo ese partido que tiene en casa es frente al Villarreal, uno de los mejores equipos de la liga. Tenemos también a Víctor Muñoz con esos 10 puntos, la verdad que estaba empezando a bajar el nivel, pero ahora poco a poco está volviendo al nivel que empezó cuando fichó por el Osasuna. Valiendo 7,6 millones, yo me puedo plantear pagar esos 10-11 millones máximo por el jugador de los Asuna. Seguimos con Rubén García, un jugador que está en un nivel de forma muy, muy bueno. Hay que ir a por él, subiendo 300k al día, valiendo 10,7 millones. Podemos llegar a pagar 15, 16, incluso 17 millones en ligas muy competitivas. Y vamos con el mejor jugador de los Asuna para mí actualmente, que es Budimir. Ese doblete le hace que se empiece a revalorizar bastante en los mercados. Ya está subiendo 360k al día, valiendo 18,3. La verdad que es una compra obligatoria y podemos pagar incluso un 25, 26 millones por él fácilmente para hacernos con sus servicios. Y vamos con el último partido del sábado que enfrentó al Betis Villarreal, un partido que para muchos puede ser una de las sorpresas de esta jornada. El Betis consiguió la portería cero y por ello ha conseguido muy buenas puntuaciones y hay que hablar de muchos de sus jugadores. Para empezar tenemos a Álvaro Vallés, que volvió a esa regularidad encontrando ese doble dígito que hace que sea uno de los mejores porteros para esta temporada. Toda la defensa, Valentín Gómez con un 6, Nathan con un 9, Bartra con un 8 y Aitor Ruibal con ese gol que es la guinda al pastel para que consiga esos 12 puntos y ser uno de los mejores defensas, pero que tiene la posición de delantero en la Liga Fantasy y es un chollo además para nuestros equipos. Tenemos en el centro del campo Altimira con un 10, jugadorazo del Real Betis. Marroca un 7 un poco más discreto, pero que un 7 está muy bien para nuestros equipos. Fornals, el jugador del partido, con un gol, 15 puntazos, aportó en todos los aspectos y además ese gol hace que sea uno de los jugadores más queridos tras la jornada 20. Luego Anthony con un 10, pero que salió un poquito tocado, pero la verdad que parece que no va a ser nada con esa asistencia empezará a revalorizarse bastante en los mercados. Y luego Lo Celso. Tras ahí un roce con Comesaña, seguirá para mí subiendo los mercados después del gol que metió frente al Oviedo y empieza a ser ese jugador que tanto queríamos la temporada pasada. Vamos con los valores de cada jugador. Empezamos con la defensa y el portero. Tenemos a Álvaro Valles, que para mí es un portero que se pueden pagar 10, 12, 15 millones incluso para asegurarlo en nuestro equipo. Aitor Rival, un poco más de lo mismo, no me atrevería a pagar tanto ya que no es un portero y no hay tan pocos en los mercados, pero yo puedo pagar 5, 6, 7 millones por Aitor Rival sin ningún tipo de problema. Seguimos con Bartra y Nathan, dos de los mejores defensas de esta temporada. Por Nathan, ¿qué pagaría yo? Pues podemos llegar a pagar 50, 51, 52 sin ningún tipo de problema. Luego Bartra, ¿qué pagaría yo? Pues yo me puedo llegar a plantear pagar esos 40 millones por Bartra. La verdad que no tienen mal calendario y se pueden hacer muy fuertes. Luego Valentín Gómez, no se sabe bien qué va a jugar, está ahí en duda con Ricardo Rodríguez, así que hay que ir con cautela, pero yo puedo pagar ese 2, 2,5 fácilmente. Seguimos con Fortnite, está subiendo casi 2 millones al día, valiendo 113. Para mí es una compra fantasy obligatoria por menos de 130 millones. A partir de ahí ya me costaría un poco más pagar, pero por ese precio yo lo aseguraría para mi equipo. Seguimos con Marroca, otro chollo que podemos pagar 3-4 millones fácilmente. Lo Celso, lo que os estaba diciendo, está empezando a revalorizarse un montón, valiendo 27 millones. Yo puedo llegar a pagar e intentar especular pagando unos 35 millones, 40 incluso, para asegurarlo en mi equipo y aprovechar las siguientes jornadas que le vienen al Betis. Seguimos con Anthony. 110 millones vale, subiendo 1,6, un poco más o menos como Fornals,
No tanto, yo pagaría 120, 125 máximo por Anthony. Luego Abde vuelve de la Copa África. La gente ya se está empezando a interesar por él, así que subiendo medio millón al día, yo pagaría incluso como máximo 40 millones por él. Y luego al Chimi Ávila, que parece que va a tener que aprovechar la suplencia, bueno, la lesión más bien dicho de Cucho Hernández, y parece que Pellegrini no confía mucho en Bakambu, así que podemos ficharle como Chollo Fantasy. Y vamos con el último equipo, que la verdad que vamos a hablar de varias ventas, que es el Villarreal. Empezamos con el Villarreal, se enfrenta al Real Madrid, una jornada muy complicada, hay que ver qué hacemos con cada jugador. El único que se salva es Pedraza, con varias asistencias sin gol, si no me equivoco, y es amarilla, pero salió lesionado, por lo que tuvo que entrar eh, Sergi Cardona para suplirle y seguir jugando el partido. Como podemos ver, no hay ningún jugador que yo recomiende su compra, ya que todos me parecen que han hecho una mala jornada y enfrentándose al Madrid, como mucho puedo recomendar el bloque ofensivo del Villarreal, siendo este un bloque ofensivo en el que me cuesta confiar. Por ejemplo, Moreiro, Micautat, Gerard siguen subiendo, pero no creo que suban mucho, ya que jugando contra el Madrid sí que puede ser aquellos jugadores que nos puedan dar buenas puntuaciones, pero la verdad que se me hace muy complicado confiar en ellos. Ahora vamos con el primer partido del domingo, que es el Getafe-Valencia. Empezamos con el Getafe, que la verdad tuvo buenas puntuaciones, como es el Milla, Janet, Diego Rico, pero que no es nada del otro mundo, así que vamos a ver exactamente lo que podemos llegar a pagar con ellos. La verdad, no tienen mal calendario, pero tampoco tienen buen calendario. Es un equipo que no viene con una gran regularidad y no me parece un equipo en el que debamos apostar. Tenemos a Arambarri subiendo 60k y todo lo demás bajando. Para mí no hay ninguna compra y para mí sí que hay una venta obligatoria, que es la de Luis Milla, bajando mucho en los mercados. Ahora seguimos con el Valencia, un equipo que logró llevarse los 3 puntos a casa tras ese gol de Gallá. Para empezar, podemos empezar diciendo que José Gallá se perderá la siguiente jornada por acumulación de tarjetas amarillas, así que vamos a ver los puntos que consiguieron los jugadores. Tenemos muy buenos puntos. Dimitrievski con ese 12. Le recomendamos como jugador que haría más de 10 puntos y ahí le tenemos. Copete, 11 puntazos. Calla 15 con ese gol más la portería 0. Fulquier un 8. Pepelu un 10 con su pareja de baile. Ugrinich con un 12 gracias a esa asistencia. Y Luis Rioja arriba con un 7. Y luego tenemos también a Santa María que entró en el minuto 30 debido a la lesión de Tárrega e hizo un 8. Es por ello que debemos pagar por estos jugadores, os voy a ir comentando ahora. Dimitrescu le podemos asegurar, pero ya sabemos que la vuelta de Julen Girrezabala es bastante pronto y no queda medio mes o así, y yo creo que va a ser titular sin ninguna duda. Así que Dimitrescu no me precipitaría mucho con él. Copete, para mí el mejor jugador de la defensa del Valencia, puedo pagar 4 o 5 billones fácilmente por él. Los demás muy a valor de mercado. Vamos con Pepelu, para mí el mejor jugador del Valencia. Puedo llegarme a plantear pagar 6-7 millones fácilmente por él. O Greenwich, otro chollo que si no es a valor de mercado yo no me llevaría para mi equipo. Y los demás, la verdad que no compraría ninguno. Si tengo a alguien, lo intentaría mantener, a no ser que sea José Luis Gaya, que lo intentaría vender para la próxima jornada. Vamos con una de las mayores alegrías de esta jornada, que fue el Atlético de Madrid, que consiguió esa portería 0 frente al Alavés y además no cumplió del todo el Cholo con el ensayo, por lo que, por ejemplo, Pubil y Julián Álvarez acabaron jugando el partido. Tenemos puntuaciones increíbles por parte del Atlético de Madrid. Esa defensa con casi todo el mundo rozando el doble dígito, menos Llorente con esos 8 puntos. Pablo Barrios, el jugador del partido, una asistencia, 14 puntazos. Sorloz, un gol, 12 puntazos. Julián Álvarez, que a pesar de no hacer ni un gol ni una asistencia, hizo un buen partido, hizo 7 puntos. Y luego Almada con esos 6 puntos gracias a la portería 0, que no está nada mal. Entonces vamos a ver los valores de mercado. Empezamos por Marcos Llorente, valiendo unos 80 millones. En mi liga actualmente se acaban de pagar 95 millones por él.
y para mí es un poco de más, pero yo unos 10-12 millones me atrevería a pagar por él sin ningún problema. Pubil, uno de los mejores defensas actualmente en racha de toda la liga. Puedo llegar a pagar por él incluso 12-13 millones, ya que vale 7, y un chollo del Atlético de Madrid es muy importante tenerlo en nuestros equipos. Vamos con Janko, vale 30 millones casi, y está subiendo 150k, podemos llegar a pagar 33-34 máximo para hacernos con sus servicios, incluso un poco más, ya que tienen buen calendario. Pablo Barrios, el jugador del partido, valiendo casi 60 millones, subiendo 340, se puede empezar a revalorizar bastante más. Para mí podemos llegar a pagar 68-67 millones fácilmente por él. Giuliano, a pesar de no haber hecho una gran puntuación, sigue subiendo, los managers le siguen comprando y yo puedo llegar a pagar 62-63 millones fácilmente para hacerme con sus servicios. Luego, Alex Baena. Salió de suplente, pero dio un buen palo y dejó muy buenas sensaciones. Vale 70 millones, está empezando a revalorizarse y yo puedo intentar apostar por él y pagar incluso un más 7, más 8 millones para hacerme con sus servicios. Y como no, el martillo pilón que dijeron los comentaristas en su partido, Alexander Sorloth. Vale 7 millones, está empezando a subir un poquito, es un chollo para mí y le podemos comprar fácilmente por unos 10-12 millones en total para hacernos con él. Y luego hay que hablar de Julián Álvarez, está volviendo a empezar a coger ese ritmo que tenía antes de bajar, de pegar ese bajón de nivel, y para mí, si consigue mantener un buen ritmo y empezar a volver a encontrar la senda del gol, es uno de los mejores jugadores fantasy, así que yo, si lo tengo protegido, me lo quedaba, si no, lo podría vender e intentar ir a por otros jugadores de su nivel. Vamos con el penúltimo partido del domingo que enfrentó al Celta Rayo Vallecano. La verdad que esto fue un all-in del Celta muy importante que dio muchas alegrías a muchos managers. Para empezar vemos ahí la foto de Radu que está dando la vuelta, muy gracioso por parte de Fútbol Fantasy, y vamos a ver los puntos. Tenemos Radu con ese 11, la defensa, una auténtica barbaridad, Carreira 17 puntazos, Javier Rodríguez un 6, se queda un poco atrás, pero con esa portería cero no está nada mal. Starfelt un 9, uno de los mejores defensas y chollos de esta temporada. Marcos Alonso, un 11, que a pesar de que el Celta haya metido penalti, se lo dejó a Brian Zaragoza, o sea que podría haber hecho una mejor puntuación de la que hizo. Óscar Mingueza, 7 puntazos. Ilais Moriba, un 6. Hugo Sotelo, un 5. La verdad que se salva. No está muy bien, pero se salva. Hugo Álvarez con esa asistencia, 10 puntazos. Y Brian Zaragoza, 15 puntazos con ese gol que dio parte de la victoria al Celta. Y luego, por parte de los suplentes, Javier Rueda, que entró de suplente en el minuto 70 e hizo 10 puntazos. Vamos a hablar de lo que hay que pagar por cada uno. La verdad que tenemos a Radu, lo podemos intentar asegurar por unos 20, 22, 23 millones máximo. Javi Rodríguez, un chollo. Yo, por ejemplo, lo he comprado por 1,6 millones, pero no pagaría mucho más. La verdad no es un jugador que me gusta a nivel estadístico. Starfelt, para mí, es muy similar al caso Pubil. Es de un buen equipo que está consiguiendo muchas partidas a cero y la verdad que podemos pagar 12 millones fácilmente para hacernos con sus servicios. Marcos Alonso, uno de los mejores defensas fantasy en este tramo de temporada. Vale 29 millones, subiendo un millón casi al día. Fácilmente se pueden llegar a pagar más 10, más 12 millones para hacernos con él. Óscar Migueza vuelve a una buena puntuación tras no saber si va a jugar, si va a ser suplente. Yo lo compraría muy a valor de mercado. Y todo lo demás, menos Brian Zaragoza, lo compraría a valor de mercado. ¿Y qué haría con Brian Zaragoza? Es un caso también similar a Starfelt y a Mark Pubil, ya que es un chollo que está empezando a coger esa regularidad que tuvo, por ejemplo, en el Osasuna consiguió esa regularidad a finales de temporada, pero no muy bien. Así que yo puedo pagar pues también 10-12 millones para hacerme con él. Y vamos con uno de los desastres de esta jornada, que es el Rayo Vallecano, que para mí aquí no hay mucho que comentar, ya que aunque tengan un partido bastante bueno frente a los Osasuna, mirad las puntuaciones, son todas un desastre. Podemos intentar apostar por ellos frente a los Osasuna, por ejemplo con jugadores como De Frutos, que se sigue revalorizando un montón, Isi Palazón, Lejeune o Bertrud, como ese chollo que tendrá que jugar para suplir a Nobel Mendy, que hizo una roja criminal a Suedberg.
Álvaro García también podríamos apostar por él. Carlos Martín, otro chollo de esta jornada que hay que intentar aprovechar. Así que por ellos intentaría llevármelos muy a valor de mercado y si hay que pagar por ellos un poco más, los únicos que intentaría hacer esa apuesta sería por Leyen, De Frutos, Isi Palazón y Álvaro García, porque son aquellos que me pueden dar una buena puntuación frente a los Asuna en casa. Los demás a valor de mercado o muy por debajo del radar. Y vamos con el último partido de la jornada 20 a falta del Elche Sevilla Fútbol Club, que fue la sorpresa en Anoeta tras un partido polémico, pero aún así un muy buen partido del Barça, que la verdad que la Real Sociedad logró desquiciar al Barça en los últimos minutos tras meter ese gol nada más encajar, así que vamos a por ello. Empezamos con la Real Sociedad que jugó de visitante y podemos ver que tuvo buenas puntuaciones pero también muy malas. Podemos ver Carlos Soler que a pesar de esa roja, 9 puntazos, una auténtica locura. Luego Guedes, que la verdad que uno de los jugadores del partido, gol y asistencia, 16 puntazos. Oyarzábal, otro gol, la verdad que Joan García no pudo hacer nada. Y Alex Remiro, 9 puntazos, uno de los jugadores del partido también. Vamos a hablar de cuánto hay que pagar por cada uno. Podemos empezar, bueno, por Carlos Soler hay que decir que es una venta obligatoria ya que se perderá la jornada 21 frente al Celta. Vamos con Guedes, gol y asistencia, subiendo 200k, vale 21 millones. Yo pagaría 25, máximo 26 en los mercados de la Liga Fantasy. Luego Bryce Méndez, que a pesar de no hacer un muy buen partido, la verdad que está empezando Matarazzo a encontrar la posición a Bryce Méndez y subiendo lo que está subiendo, yo puedo pagar 35 o 36 millones por él. Luego hay que hablar también de la lesión de Cubo, que se tiró al suelo y salió en camilla en los últimos minutos del partido y ya parece que tiene una lesión en los isquiotibiales y será baja hasta febrero. Así que yo, para mí, es una venta obligatoria, a no ser que lo tengáis protegido, que no creo que mucha gente tenga protegido a Cubo. Y con el único jugador que intentaría hacer una pequeña apuesta por ese posible cambio de tendencia es Oyarzábal. Está bajando, pero valiendo 63 millones, se enfrenta al Celta, un equipo que últimamente no viene de encajar mucho, pero Oyarzábal puede ser ese hombre que les meta algún gol. Y luego un derby frente al Athletic Club, que la verdad que la Real Sociedad viene bastante mejor y puede llevarse ese derby por la mínima y que Oyarzábal sea el jugador que haga ese gol. Y por último, vamos con el líder de la competición, el Fútbol Club Barcelona, que tuvo esa sorpresa pese a haber jugado un gran partido frente a la Real Sociedad y podemos ver que no hay muy buenas puntuaciones. Tenemos el gol de Rashford que la verdad que hizo que el Barcelona empezase a jugar mejor, pero luego justo después encajó y ya bajaron más el nivel. Pedri con ese 6, uno de los mejores jugadores de la liga. Olmo un 7 y Lamine Yamal ese 15, un jugador que nunca te va a fallar en ninguna jornada y que siempre le tienes que poner de capitán. Entonces, en cuanto a valores, podemos ver que el calendario del Fútbol Club Barcelona es una auténtica locura. Para mí, el mejor de estas próximas jornadas. Oviedo, Elche y Mallorca. Es verdad que el Elche es en casa del Elche, pero aún así el Barça puede sacar puntos de ahí y quién sabe si dejar la portería a cero. Entonces, vamos, como podemos ver, muchos de ellos están subiendo bastante, pero para mí van a frenar esta revalorización ya que solo hace un día que han jugado, así que debemos ir con cautela. John García para mí es lo mismo que Oblak y que Courtois. Un portero que si lo fichas tienes que protegerlo. Yo, por ejemplo, lo tengo protegido en 95 millones. Seguimos con Koundé, subiendo 500k al día. La verdad que, no es, que está bastante bien, pero yo creo que va a frenar un poco a pesar de tener buen calendario. Yo pagaría incluso 50 millones por él. Pau Cubarsí, lo mismo que Koundé. Podría pagar esos 50 millones por él. Eric García, sí que es verdad que se está revalorizando más, es un jugador mucho más estadístico que Koundé y Cubarsí. Yo podría pagar incluso 83, 84 millones por él sin ningún problema. Vamos con Valde. A mí, por ejemplo, me lo han quitado por 60 millones. Para mí me lo han quitado un poco caro, pero no está tan mal. Para mí ese es el máximo, incluso 62 máximo, pero no más. Luego, Frenkie de Jong. Vale 57 millones, está subiendo bastante, así que podemos llegar a pagar un más 5, más 6, más 7, como muchísimo más 10, pero no más. Luego Pedri, que para el que no lo tenga protegido, a este tío hay que protegerle porque es el mejor mediocentro de la liga sin ningún tipo de duda.
Fermín subiendo 1,53 millones, vale 130 millones, pero yo creo que ese nivel de revalorización lo va a bajar, ya que no hizo una gran jornada a pesar de meter un gol en fuera de juego, así que yo podría pagar más por él, un más 13 millones, ya que su oferta máxima más o menos sería esa. Luego, Lamine Yamal, que no lo tenga protegido en 450, 500 millones, que sepan que se lo deberían quitar sí o sí. Rafinha, pese a no tener a no jugar esta jornada, hay que seguir apostando por él. Para mí el corazón de este Barça y para mí debería estar protegido en unos 300 millones más o menos. Luego Ferran Torres, vale 100 millones, está bajando bastante, no ha hecho una buena jornada, a pesar que tuvo varias oportunidades para meter gol, pero ya sabemos que Remiro sacó todo, absolutamente todo, de el peligro a Churriordín. Así que por ello, por Ferran yo pagaría muy próximo a valor de mercado, ya que encima está tocado y no sabemos si jugará la jornada que viene. Podemos empezar a apostar por Cancelo, jugador que viene del Al-Hilal, un fichaje de invierno y quién sabe si la siguiente jornada puede reemplazar a Valde o a Koundé en alguno de los laterales. Dani Olmo viene subiendo bastante, hizo 7 puntos, la verdad que podemos pagar un más 10 más 12 fácilmente para hacernos con él. Y luego para mí no hay ninguna compra más obligatoria para este Barça. Así que espero que os haya gustado el vídeo, cualquier cosa, cualquier duda me dejáis en los comentarios y le dais a like y os suscribís, que seguiremos haciendo vídeos aquí cada día.